Saludos, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a un programa más de Escuela Matrimonial con su servidor, ministro Enoc Martín. En esta ocasión tendremos el tema matrimonio, monjas y curas, lesbianismo y homosexualismo. Gracias por sumarse, gracias por estar ya aquí más en una transmisión de Biblia y espíritu de profecía. Bienvenidos. Soy el ministro Enoc Martín, transmitiendo desde un país para el resto de Latinoamérica. Bienvenidos. Vamos a tener nuestro texto de meditación en esta ocasión. Vamos a ir todos a la Biblia. Por favor, tenemos solamente aproximadamente unos 30 minutos de análisis. Vamos a leer el texto en excelencia que hemos seleccionado en esta ocasión, Hebreos, capítulo 13, versículo 4. ¿Listos en la Biblia? Todos en sus Biblias. Hebreos, capítulo 13, versículo 4 dice: honroso sea en todos el matrimonio. Entonces es muy sencillo. El matrimonio es aprobado por Dios y es honroso. Así que ninguna vergüenza para todos aquellos que están en matrimonio, los que están casados. Todos los que están casados, escriban ahí la palabra matrimonio en la sección de los comentarios. Y eso va para mis amigos de Facebook y mis amigos de YouTube. Ahí en los comentarios, matrimonio, a todos los que están casados. Bienvenidos a ustedes, porque el tema es para los que ya se comprometieron delante de Dios y que van a continuar avanzando, porque el matrimonio, como dice Hebreos 13:4, es honroso, es aprobado por Dios. Fue la primera institución allá en el Edén. El matrimonio, después de la caída, fue una de las instituciones que todavía Adán y Eva llevaron y todavía en nuestro tiempo sobrevive. Así que bienvenidos los que se están sumando. Vamos a seguir avanzando en esta ocasión en este tema familiar. Les voy a invitar también que nos acompañen a realizar nuestra oración inicial. Todos los que puedan, de rodillas. Vamos a orar. Padre que está en los cielos, santificado sea su nombre. Pedimos su Santo Espíritu, el Espíritu de verdad, que nos guía toda la verdad. Y hoy en nuestro análisis de matrimonio, bendiga a todas las familias, a todos los hogares, padres, hijos, etcétera, Señor, que puedan ser bendecidos. En el nombre de Cristo Jesús, hoy se lo pedimos. Amén. Ok. A todos los que se están sumando, pues, bienvenidos sean. Vamos a avanzar en nuestro tema de hoy. Vamos a centrarnos en que el matrimonio sí es aprobado por Dios. Ya les di una cita de que Dios aprueba el matrimonio. Ahora les voy a dar una cita donde hay perversión en relación al matrimonio. Y para ello vamos a dirigirnos a Primera de Timoteo capítulo 4. Vayan a ver qué es lo que dice ese texto. Primera de Timoteo capítulo 4. Vamos a leer juntos. El versículo 3 dice: prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para con agradecimiento participen en ellos y los fieles que conocen la verdad. La primera parte es la que voy a resaltar con ustedes. Prohibirán casarse. Entonces tenemos una contraparte. En este caso por el mismo autor. En Hebreos, porque lo escribió Pablo, eso lo dice el espíritu de profecía y la evidencia lo reafirma. En Hebreos capítulo 13, el versículo 4, dice el apóstol Pablo que honroso es el matrimonio, es decir, Dios lo aprueba. Pero en Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 3 dice:
prohibirán casarse. Entonces tenemos como una contraparte. Por un lado está el matrimonio honroso y por el otro lado está una prohibición de casarse. Por decirlo así y más claro, una prohibición hacia el matrimonio. Entonces la palabra de Dios no se puede contradecir, al contrario, debe estar en línea recta todos los libros de la Biblia, todos los textos en relación a cualquier tema. En este caso, el matrimonio, por un lado dice honroso es el matrimonio y por el otro lado dice prohibirán casarse. Vamos a explicar este aparente aquí desconformidad o aparente contradicción. Debemos de saber que en el propio Génesis, en la propia Biblia, hablando de los inicios y orígenes de esta tierra, Dios aprobó el matrimonio. Pero vamos a ver una serie de versículos que reafirman lo que estamos diciendo en esta ocasión. Voy a leer ahora el espíritu de profecía y vamos a descubrir lo que Dios nos está hablando. La cita que les voy a dar es Patriarcas y Profetas. Apunten por favor, Patriarcas y Profetas, página 27. El espíritu de profecía hablando. Patriarcas y Profetas, página 27. Básicamente comenta lo que el apóstol Pablo en Hebreos 13:4 dice. Así esta sagrada institución fue originada por el creador del universo. Honroso es el matrimonio. Fue una de las primeras dádivas de Dios al hombre y es una de las dos instituciones que después de la caída llevó a Adán consigo al salir del paraíso. Entonces notan, el matrimonio antes de la caída existía, aprobado por Dios. Después de la caída, el matrimonio sigue existiendo y sigue siendo aprobado por Dios. Pero, ministro, ¿por qué usted está enfatizando tanto el matrimonio, puesto que a los hermanos que se dirigen, todos aceptan que el matrimonio es bíblico y es aprobado por Dios? Bueno, basado en nuestro análisis de hoy que hemos titulado Matrimonio, monjas y curas, lesbianismo y homosexualismo, basado en eso estoy dejando las evidencias bíblicas que Dios sí aprueba el matrimonio. Ya lo comprobé con la Biblia, con el espíritu de profecía ahora, y vamos a ver que el demonio, Satanás y sus secuaces han querido destruir lo que Dios ha creado. En este caso, la primera institución, el matrimonio. Dicho eso, voy a explicar lo que Pablo escribió que en el futuro de su tiempo debía de ocurrir. Un movimiento religioso iba a prohibir el matrimonio, puesto que la Biblia aprueba el matrimonio, entonces tenemos que identificar este movimiento religioso. Para ello le invito a que me acompañen todos a Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1, declara así. El Espíritu dice claramente, óigase bien, el Espíritu. ¿Y quién está hablando aquí? El Espíritu Santo. Primera de Timoteo 4:1, el Espíritu dice claramente que en el último tiempo algunos se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Sí observan que Pablo está pronosticando aquí, hablando de los últimos días? Aquí mi versión dice último tiempo. Pero si uno se dirige a Isaías, el capítulo 2, el versículo 2, Isaías 2:2 declara, en el último tiempo, dice mi versión, en otras versiones dice en los últimos días. Entonces, así como en Isaías 2:2 habla del último tiempo, también Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 habla de un último tiempo.
Es decir, se está refiriendo a los últimos días. Veamos otra referencia, solo en esa frase. Miqueas capítulo 4, todos ahí en sus Biblias, por favor. Miqueas, el capítulo 4. Vamos a dirigirnos ahí. Capítulo 4, el versículo 1. Dice, en los últimos días. ¿Sí notan? Allá Isaías 2:2, Primera Timoteo 4:1 hablaba del último tiempo. ¿Qué significa los últimos días? Así como aquí en Miqueas 4:1 dice, en los últimos días. Estos últimos días es el tiempo actual, es el tiempo donde usted, su esposa o su esposo, sus hijos y sus hijas existen ahora. Estos son los últimos días. Y en estos últimos días, Primera de Timoteo, capítulo 4, Pablo, hablándole a usted, debe de considerar que Pablo fue utilizado por el Espíritu Santo. Primera de Timoteo 4:1. El Espíritu dice claramente que en el último tiempo, como ya expliqué, debe entenderse en los últimos días, el tiempo actual, se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Óigame bien, si su matrimonio o ya está deshecho, ya está destruido, significa que los demonios con su doctrina se han inmiscuido en su matrimonio. Oigan, si su matrimonio está a punto de colapsar, si su matrimonio tiene problemas, es que los demonios están activos. Si su matrimonio tiene dificultades en este preciso momento, lo que significa es la activación de los espíritus de las tinieblas. Lo que significa es que los demonios de los aires han estado trabajando en su hogar. Esto así de sencillo. Puede sonar tenebroso, pero es así. Debe ustedes saber que las familias de hoy son odiados por los demonios. Si usted eligió casarse, debió haber estado seguro que iba a ser un blanco de ataque de los demonios. Ministro, ¿pero por qué me está diciendo esto? Bueno, porque Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1, la última parte, habla de que algunos se iban a apartar de la fe, iban a cometer apostasía. Ahora, esa frase, les voy a enseñar esta parte. Esta frase donde dice que se apartarán de la fe, significa apostasía, dejar de practicar lo que un día se creyó. Ahora, esta frase, se apartarán de la fe, lo vamos a traducir como apostasía. O escriban ahí, por favor, en los comentarios, apostasía igual apartarse de la fe. Todos ahí escribieron en los comentarios, apostasía igual apartarse de la fe. Y eso quiero que quede en su mente porque le voy a dar otro texto. Acuérdense, nuestro análisis hoy es matrimonio, monjas y curas, lesbianismo y homosexualismo. Y usted dirá, pero ¿será que le va a afectar su hogar? Sí, le está afectando. Porque esa es una señal de que los demonios están trabajando. Sí, aunque no lo crea, es mejor que lo crea. Y muchos sé que lo creen. Ok, en la frase, se apartarán de la fe, descrita en 1 Timoteo 4:1, eso es apostasía. Pablo en otra de su epístola también nos lo advirtió. Ahora, ¿a qué epístola vamos a ir? ¿A qué libro del Nuevo Testamento? Bueno, vamos a dirigirnos a Segunda de Tesalonicenses. ¿Todos listos? Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2. ¿Sí? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Declara así. Versículo 3. Segunda de Tesalonicenses 2:3 declara la Biblia. Nadie os engañe. Significa que iba a haber engaño. Nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía. A ver. Apostasía dijimos que es igual a apartarse de la fe. Entonces dice aquí Pablo, el mismo autor,
en el Nuevo Testamento está diciendo que Jesús, su segunda venida, no se iba a efectuar sin que antes se manifestara la apostasía. ¿Qué significa esto? Que gente, hombres, mujeres, jóvenes, niños, etcétera, se iban a apartar de la fe de sus padres. Eso significa apostasía. Entonces, puesto que vivimos antes de la segunda venida, debemos estar viviendo en el tiempo de la apostasía. Ahora, es interesante que Dios ha tenido distintos pueblos, por decirlo así, o puesto de otra manera, tal vez más clara, Dios ha tenido un solo pueblo en distintas épocas. En el tiempo de Adán y Eva fue el movimiento adánico. En el tiempo de Noé fue el movimiento noético. En el tiempo de los apóstoles fue el movimiento apostólico. En el tiempo de los reformadores como Martín Lutero, Juan Hus, etcétera, el movimiento reformador. Y así puedo mencionar, en cada época Dios ha tenido pueblo, gente selecta. En esas épocas o en esas secciones de tiempo donde ha existido un pueblo. Por mencionar, los luteranos en su tiempo correcto fueron el pueblo de Dios. Pero luego vino otro mensaje, los metodistas, vinieron los bautistas, los luteranos no aceptaron el mensaje que trajeron los metodistas y así sucesivamente. Viene la iglesia adventista y los luteranos rechazaron los mensajes de la iglesia adventista. Si notan, entonces cada quien fue el pueblo de Dios en su época, pero al rechazar el mensaje cayeron en apostasía. Y así sucesivamente. Ahora, debo decirles que la iglesia primitiva en los primeros 100 años, en el Nuevo Testamento, en ese ciclo, en el 96 DC, Juan el Revelador recibe el Apocalipsis. Pero en esos primeros 100 años surge lo que conocemos hoy teológicamente como la iglesia primitiva. En la primera fase con los apóstoles y en la segunda fase la iglesia primitiva sin los apóstoles. Entonces, ¿dónde iba a ocurrir la apostasía? ¿En la iglesia cristiana primitiva con los apóstoles? No, porque ellos no dejaron entrar cizaña. Leas en su tiempo libre Hechos capítulo 5, tiene solo 11 versículos, donde cayó muerto Ananías y Zafira por ladrones y mentirosos. No permitieron entrar cizaña los apóstoles mientras estaban vivos en la iglesia primitiva. Por eso la primera fase, iglesia cristiana primitiva con apóstoles, no hubo apostasía. Pero en la iglesia cristiana primitiva sin los apóstoles, ya cuando habían muerto los apóstoles, sí hubo apostasía. Entonces ahí es donde entra el cumplimiento. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. El versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá sin que antes venga la apostasía. Entonces la apostasía se vio con la iglesia cristiana primitiva sin los apóstoles. Esta iglesia que ya nombré, finalmente hoy usted lo conoce como la iglesia católica romana. Entonces, la iglesia católica romana, tienen razón cuando usted se topa con un católico y le dice, ¿cuándo se fundó tu iglesia? Y tú le dices, el 22 de octubre de 1844. Lo que te van a decir es que tu fundadora es Elena de White. Así te lo van a decir. Y te van a decir que la iglesia católica fue fundada por Cristo. ¿Por qué? Porque fue la iglesia cristiana primitiva en su segunda fase, sin los apóstoles, donde se dejó entrar cizaña. Entonces la iglesia católica es tan vieja como el tiempo desde que murieron los apóstoles, porque pasó a la fase de iglesia cristiana primitiva sin los apóstoles ya con cizaña. Entonces la iglesia católica es la que, por decirlo así, estando en un estado tan elevado que la dejaron los apóstoles, cayó en apostasía porque se fue para los suelos hasta el punto de estar adorando imágenes. ¡Qué barbaridad! Pero bueno, en ese ciclo es donde nosotros estamos viviendo, en la iglesia en tiempo de apostasía. En esa sección es donde Pablo, en primera de Timoteo, capítulo 4,
versículo 1 declara: el Espíritu dice claramente que en el último tiempo, entiéndase, últimos días, nuestro tiempo, algunos se apartarán de la fe. Eso se llama apostasía. Ok, ya saben quién cometió apostasía inicialmente: la Iglesia Católica, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Significa entonces, guste o disguste, que el cielo nos guarde y nos proteja, guste o disguste, la que escuchó doctrinas de demonios fue la Iglesia Católica. A ver, ¿cómo así? Porque si usted analiza, va a encontrar que en el Antiguo Testamento, especialmente en los Salmos, hay una comparación interesante entre la adoración de ídolos, imágenes, y la adoración de demonios. Yo no sé si usted se va a asustar hoy, pero si se asusta, pues lo voy a felicitar, porque asustándose va a cambiar, o sea, va a despertar. Salmo, a ver, apunten ahí, porque acuérdense, la sección de hoy es de análisis: matrimonio, monjas y curas, lesbianismo y homosexualismo. Tengo 15 minutos para ir aterrizando, para ir al punto. Vayan pues conmigo, Salmo 102, el versículo 25 dice: en el principio tú fundaste la tierra. ¿Sí? Ok, permítame. Voy a cambiar de capítulo. No era el capítulo correcto. Salmo 106, versículo 36. Nuevamente, Salmo 106, versículo 36. Dice: sirvieron a sus ídolos. Ok, subraye ídolos. Salmo 106, ahora el verso 37. Sacrificaron a sus hijos e hijas, familias, hijos e hijas, hay familias. Sacrificaron sus hijos e hijas a los demonios. Wow, si notan que primero dice que adoraron a los ídolos, pero luego dice que al ofrecer a sus hijos y a sus hijas a los ídolos, en realidad lo estaban ofreciendo a los demonios. Entonces, el tener ídolos de yeso, de madera, o ídolos que hablan y caminan, que hoy se llaman pastores o ministros, tenga cuidado, porque los católicos tienen a su papa, el Papa Francisco I, y también la Iglesia Adventista, muy posible, espero que usted no tenga a ídolos que hablan y que caminan, llamados pastores. Sí, pastor. Si el pastor le dice pónganse de pie, vamos a orar, usted no va a obedecer, usted se va a poner de rodillas y va a orar. Daniel 6:10, de rodillas. Cristo, nuestro líder, oraba de rodillas, etcétera, etcétera, una infinidad de evidencia. Lo que quiero decirle es que el tener ídolos es tener demonios. Tener ídolos es adorar a los demonios. Entonces, en el contexto hoy familiar, primera de Timoteo 4, versículo 1, dice que se escuchará a engañadores y a doctrinas de demonios. Esta doctrina de demonios, ¿con qué tiene que ver? Bueno, vamos a ir al punto. Primera de Timoteo 4, el versículo 3 dice: prohibirán casarse. Otra vez, Primera de Timoteo 4:3, hablando de doctrinas de demonios. Prohibirán casarse. Si notan entonces, el prohibir que alguien se case es una doctrina de demonio. ¿Quién cayó en apostasía? La iglesia primitiva sin los apóstoles, que se convirtió una gran metamorfosis de algo bonito a algo tenebroso, que hoy se llama Iglesia Católica Romana. Cayó en apostasía. Primera de Timoteo 4, versículo 1, habla de doctrinas de demonios. Primera de Timoteo 4, versículo 3 dice qué doctrinas iba a ser. Prohibirán casarse. Hoy la Iglesia Católica prohíbe casarse a los que quieren servir a Dios. A ver, ministro, ¿y quiénes son los que quieren servir a Dios en la Iglesia Católica? Les voy a mencionar un par de nombres. Las monjas, 1. 2, los curas. ¿Sí observan entonces? ¿Las monjas se casan? No. ¿Quieres ser monja? ¿Quieres servir en la Iglesia Católica? No te tienes que casar. Están prohibiendo casarse. ¿Quieres ser cura en la iglesia? Te prohíben casarte. Si notan entonces, ahí está la doctrina de demonio.
Entonces Dios aprueba el matrimonio, Dios lo aprueba, pero Satanás odia el matrimonio. Por eso es que su matrimonio tiene problemas. Escriba ahí, por favor, en los comentarios, todos a escribir en los comentarios. Vamos a escribir una palabra clave. Escriba la palabra clave. Matrimonio. Todos a escribir la palabra clave ahí, matrimonio. Porque el matrimonio es el objetivo de Satanás para destruirlo. Pero también el matrimonio es el objetivo de Dios. Porque si los matrimonios están firmes, están, no un matrimonio disfuncional, sino un matrimonio funcional. O sea, si se logra eso, la iglesia va a lograr cumplir la profecía de Zacarías, de Cantares 6:10. Cantares 6:10 dice: hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejército en orden. Dice, hermosa como la luna. Satanás sabe que si las familias, los matrimonios están bien, finalmente la iglesia va a llegar a ser hermosa como la luna. Cantares 6:10, se va a cumplir. Pero como el demonio sabe eso, entonces su objetivo es el matrimonio. Por eso agradezco a todos mis queridos televidentes y radioescuchas de Radio Reino, la voz de Miqueas 6:9, su servidor ministro Doc Martín, aquí acompañándolos con este tema muy profundo. Ahí nuestra hermana Arias dice matrimonio, excelente. Madera dice matrimonio. Medina también dice matrimonio. Nuestra hermana Márquez dice matrimonio. Gracias por todos los que están escribiendo ahí la palabra clave de nuestro análisis. Matrimonio. Escríbalo ahí, porque el objetivo de Satanás es el matrimonio. El objetivo de Dios es el matrimonio. Uno para mal y otro para bien. Ahora, su matrimonio debe de sobrevivir a esta doctrina de demonios. La Iglesia Católica no sobrevivió a la doctrina del matrimonio, no sobrevivió a la doctrina del demonio. ¿Por qué digo esto? Porque la Iglesia Católica prohíbe a las monjas que quieren servir a Dios, les prohíbe casarse. Y la Iglesia Católica a los curas le prohíbe casarse también, y ellos quieren servir a Dios, y como quieren servir a Dios, entonces utilizan esta otra palabra. Todos a escribir ahora esta otra palabra, que es lo contrario a matrimonio. Miren, por ejemplo, blanco, el antónimo viene siendo negro. Joven, el antónimo es viejo, o sea, lo contrario. Entonces, lo contrario de matrimonio es celibato. Escriban ahí, por favor, celibato. Es nuestra segunda palabra de análisis. Celibato. El celibato es promovido por la Iglesia Católica Romana. Algunos dicen apostólica. Mentira, no es apostólica, porque ya era la iglesia primitiva sin los apóstoles cuando surgió la Iglesia Católica. Pero la Iglesia Católica promueve entre las monjas y los curas el no casarse. Básicamente la clave es el celibato. El celibato es el no casarse por prohibición, en este caso por la Iglesia Católica Romana. Entonces, léase y entiéndase. Primera de Timoteo, capítulo 4, el versículo 3, prohibirán casarse. Básicamente ahí está diciendo, existirá el celibato. ¿Sí notan? Entonces la doctrina de demonio, una de las tantas, es prohibirse casarse. Ahora, veamos el resultado del celibato. A ver, todos a escribir la palabra clave ahí, celibato. Todos a escribir. Ahora, noten esto. El resultado demoníaco, el resultado satánico, el resultado de las tinieblas, el resultado de los espíritus del mal, el resultado al prohibir el matrimonio, el resultado es que las monjas que quieren servir a Dios terminen, oído, porque también voy a ser claro, no todas las monjas terminan con el mismo problema. Pero sí un gran número de monjas terminan con el problema de el lesbianismo. Ok, ya va nuestra tercera palabra clave. Tercera palabra clave. Todos a escribir la tercera palabra clave. Lesbianismo. A ver, todos. El tiempo corre.
Tercera palabra clave, lesbianismo. A ver, el lesbianismo es el resultado de la apostasía. El lesbianismo es el resultado de oír doctrina de demonio. Es el resultado de prohibir el matrimonio. El lesbianismo es el resultado del vivo demonio y sus secuaces. Ahora, el lesbianismo, en un gran número, no todas las monjas, un gran número de monjas terminan siendo lesbianas. A ver, definamos entonces ahí todos a escribir la tercera palabra clave en nuestro análisis. Lesbianismo. Lesbianismo. Una vez más, para que se les quede y lo escriban ahí todos en los comentarios. Lesbianismo. Ok. Lesbianismo básicamente es la atracción de una mujer hacia otra mujer. Y el clímax del lesbianismo es que una mujer se acueste con otra mujer, que se besen y todo, y mejor ni se lo imagine. El lesbianismo es una mujer amando a otra mujer, así de claro. Entonces, ese es el resultado y obra maestra satánica del propio dragón de Apocalipsis 12, versículo 3, del propio Satanás de Apocalipsis 12, versículo 9. Es la obra maestra de los espíritus de los aires, tal como lo describe Pablo en sus epístolas. Entonces, lesbianismo. Les voy a mostrar dónde aparece síntomas, pronósticos del lesbianismo en la profecía. Porque usted sabe que soy su servidor, ministro Enoc Martín, y su servidor siempre le gusta profundizar. Su servidor no le va a dar forraje barato. Su servidor, antes de eso, mejor guardo silencio y no transmito. Así de sencillo. Si yo no tengo algo que enseñar, mejor no transmito. Pero si tengo algo profundo que enseñar, sí transmito. Entonces aquí les va lo profundo. Y lo profundo que les voy a compartir en esta ocasión es en relación a lo que la profecía ya nos mencionaba. ¿Y qué nos mencionaba la profecía? ¿Están listos? ¿Están listos? ¿Están listos? Lo que nos mencionaba la profecía es en relación al rey del norte y al rey del sur. A ver, ministro, a ver, ¿a dónde se está saltando? Bueno, me estoy saltando a la profecía allá en Daniel. Todos podemos ir, por favor. Daniel, vamos a ver allá, hay ciertas características en Daniel capítulo 11, en este tópico. Daniel capítulo 11. Sí, el versículo 37. ¿Listos? Dice, Daniel 11, versículo 37. Del Dios de sus padres no se acordará o no considerará. Así dice algunas versiones. Estoy en Daniel 11, verso 37. Del Dios de sus padres no se recordará o no considerará, ni, subrayen esto, ni del deseo de las mujeres, ni respetará Dios, en minúscula, Dios alguno, sino se exaltará sobre todo. Ok, aquí mi tema, miren cómo está el asunto, vamos a ver si nos ubicamos. Si usted quiere realmente identificar el rey del norte y el rey del sur en Daniel 11, usted lo puede hacer en su tiempo libre. Por ejemplo, Daniel 11, versículo 7 habla del rey del norte. Y luego Daniel 11, versículo 9 habla del rey del sur. Básicamente este capítulo 11 está hablando del rey del norte y del rey del sur, un título que se fue heredando. Hoy no es mi tema explicarlo, pero sí en una fase de estos poderes, en una fase tenía que aparecer un poder y este poder iba a quitar el deseo de las mujeres. Lo iba a quitar este poder. Entonces ahorita no voy a decir si es el rey del norte, el rey del sur, quién fue. No, solo quién quitó el deseo de las mujeres. Eso es lo que voy a centrarme aquí. Ministro, me acaba de sumar. ¿Qué está leyendo? Estoy leyendo Daniel 11, versículo 37. La última parte es la que quiero enfatizar. Daniel 11, 37. Ni del deseo de las mujeres considerará o se acordará. Entonces está hablando de que un poder iba a quitar el deseo de las mujeres.
Sí, interesante. Y lo que termina diciendo el versículo 37 es, ni respetará Dios alguno. O sea, no iba a respetar nada, sino se exaltará sobre todo. O sea, el hecho de que no iba a respetar Dios alguno significa que iba a tomar el lugar de Dios o se iba a creer Dios. Entonces, ¿quieren ustedes identificar quién es el que quitó el deseo de las mujeres? Escriban ahí la palabra clave ahora, mujeres. Ahora todos escribir ahí abajo, mujeres. Porque estamos hablando que las mujeres tienen un deseo que Dios les colocó en su corazón, en su mente. Ustedes saben que las mujeres son muy sensibles. Las mujeres tienen muchas cosas buenas, pero lamentablemente también tienen muchas cosas negativas. Número uno, la mujer allá en el jardín del Edén se dejó usar por el diablo. Guste o disguste, con cariño y con responsabilidad de rigor se los digo. Mujeres, el diablo utilizó a la primera mujer y usted lo sabe muy bien. El diablo utilizó a Eva para engañar, no engañar, sino para seducir con astucia a Adán. Usted lo sabe. Usted sabe muy bien todo lo que estoy diciendo. Por lo tanto, la palabra clave ahora de nuestro análisis es mujeres, porque la profecía indicaba que iba a haber un poder que le iba a quitar el deseo de las mujeres. Ojo, el deseo original de la mujer es casarse, es tener una familia, es tener un hogar. Ese es el deseo original puesto por Dios en las mujeres. Miren, los hombres tienen otra mentalidad, los hombres tienen otra perspectiva. No estoy diciendo que los hombres no quieren casarse, solo que no es digámoslo así, no es su deseo primordial. ¿Sí? Tal vez no es su deseo, casarse, y empiezan a ver, a no ser que ya está un poquito sus hormonas de este hombre, a no ser que ya está un poquito desviada, empieza a ver corazoncitos por todos lados, ya eso sería un poquito raro, ya sería otra palabra clave. Pero aquí estamos hablando, el deseo de las mujeres es tener un hogar, una familia y realizar un matrimonio. Ese es el deseo de las mujeres y se los voy a comprobar. Pero lo que quiero mostrarles es qué poder iba a quitar el deseo de las mujeres, ese deseo de las mujeres que está registrado en la profecía, Daniel 11, versículo 37. Y el deseo de las mujeres iba a ser quitado. Y la característica que nos da es, ni respetará a Dios alguno, sino que se exaltará sobre todo. El que iba a quitar el deseo de las mujeres es un poder que iba a exaltarse sobre todo Dios. Entonces ya nos dio una clave ahí de este poder. ¿Quieren descubrirlo? Entonces escriban ahí Dios, pero no con mayúscula. Por lo general a todos mis estudiantes yo les enseño que cuando hablamos del Dios verdadero, del creador de todo el universo, cuando hablamos del Dios verdadero, la D es mayúscula. Pero cuando hablamos del Dios falso, del que se pasa por Dios, lo hacemos con minúscula. Entonces, como estamos hablando de un Dios falso que iba a ocupar el lugar de Dios, entonces escriban ahí Dios con minúscula. Este Dios con minúscula le vamos a identificar ahorita quién es, porque sí va a pasar por Dios. Sí, y ahora vamos a ver, vamos a comprobarlo, lo vamos a comprobar. Tenemos que identificar este poder. Y este poder, gracias por estar escribiendo la palabra clave, Dios con minúscula, haciendo referencia a un Dios falso. Porque este Dios falso es el que iba a quitar el deseo de las mujeres. Porque el Dios verdadero colocó el deseo de las mujeres. Pero el Dios falso, este Dios falso es tremendo. Vamos a identificar quién es este poder que se iba a exaltar sobre todo y se iba a pasar como Dios. Bueno, entonces para eso vamos a ir a Segunda de Tesalonicenses. Aquí estoy buscando en mi Biblia, yo estoy bien activo, espero que usted esté bien activo, porque todo lo inactivo se pudre, todo lo inactivo se estanca y huele mal. Entonces vamos a movernos nosotros estamos activos. Segunda de Tesalonicenses, todos ahí. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, el versículo, miren que dice el versículo 4. Segunda de Tesalonicenses 2:4 dice:
porque se opondrá y exaltará, palabra clave, exaltará contra todo lo que se llama Dios, Dios con mayúsculo, el Dios verdadero, o que se adora, hasta sentarse en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces la palabra que usted escribió ahí, Dios con minúscula, es de un Dios falso. Ese Dios falso es el que iba a pasar por Dios, por el Dios verdadero. Este Dios falso es el que iba a quitar el deseo de las mujeres, porque dice se exaltará. Y este Dios falso básicamente es el que tiene el título del papado. El papado es este Dios falso. El papado es el que se cree Dios aquí en la tierra. Pero no, señores. No, señores. Pero ya identificamos que qué poder quitó el deseo de las mujeres. El papado y representante de la Iglesia Católica Romana. Ahora, vamos a dirigirnos nuevamente a la profecía en Daniel 11, verso 37. Todos allá, Daniel 11, 37. Hasta aquí ya sabemos qué poder iba a quitar el deseo de las mujeres. Lo voy a leer otra vez. Daniel 11, versículo 37. Del Dios de sus padres no considerará, no se acordará, ni del deseo de las mujeres, ni respetará Dios alguno, sino que se exaltará sobre todo. Entonces, este poder que se iba a exaltar sobre todo es el papado. Entonces, fue el papado, la Iglesia Católica Romana, esta iglesia, esta denominación, la que quitó el deseo de las mujeres, un deseo que Dios había colocado. Hasta aquí ya sabemos qué poder lo quitó. Ahora, ¿cuál es el deseo de las mujeres? Vayamos a Génesis. Vamos a ver cuál es el deseo de las mujeres. Vamos a ir a Génesis capítulo 3, el versículo 16. Dice así: a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera todos los dolores de tus embarazos. Con dolor tendrás tus hijos. Si tiene hijos, quiere decir que hay un matrimonio y por eso todo el proceso. Oigan esto. Génesis 3, 16, la última parte. Ansiará la mujer a su esposo. Otras versiones dice, deseará a su esposo. Si notan, desearás a tu esposo. Entonces, el deseo de las mujeres es el tener un esposo, es decir, realizar el matrimonio. Entonces, el poder de Daniel 11, versículo 37, ese poder romano, ese poder católico iba a quitar el deseo de las mujeres. El deseo de las mujeres es el de tener un esposo. Entonces, oído esto, la Iglesia Católica, al permitir que las monjas no tengan marido porque les prohíben tener esposo, le quitan el deseo de las mujeres. El correcto es que una mujer quiera tener un esposo. Sí, eso es lo correcto y que tenga un matrimonio. Eso es lo correcto, aprobado por Dios. Hebreos 13:4 dice, honroso es el matrimonio, honroso, es aprobado por Dios. Pero oído, el papado iba a quitar el deseo de las mujeres, es decir, el deseo de la mujer que no quiera tener esposo. O sea, le iba a prohibir el tener esposo. Y eso se cumple espectacularmente. Ahora escriban ahí la palabra clave de nuestro análisis, monjas. Monjas, todos escribir ahí, monjas. Las monjas ya le hicieron un lavado de cabeza. A las monjas ya le hicieron un cambio de chip. Le quitaron el deseo de un esposo, el que Dios le colocó, se lo quitaron. Se lo quitó la Iglesia Católica, el chip del deseo de un esposo, y le colocó otro, el de no tener ese deseo. Pero no sabe la Iglesia Católica, por lo menos tal vez no lo ha analizado, y si lo ha analizado se hacen de la vista gorda. Yo no lo sé, pero ellos sí lo saben. Oído lo que voy a decir, que al quitarle el deseo de las mujeres, que es el de tener un esposo, entonces si quedó un vacío, algo tiene que llenarlo, y ese vacío lo ha llenado los demonios. Y los demonios, entonces, ¿qué han hecho en la mente de las pobres monjitas? Sí, todos escribieran en el comentario, monjas es la palabra clave, monjas. Ahora, las monjas, ya no teniendo el deseo de un esposo, entonces, al estar rodeados en las catedrales, en las iglesias católicas, al estar ahí en los conventos, las monjitas, al estar rodeados sin hombres, porque le quitaron ese deseo, pero están rodeados de otra monja adelante, monja atrás, monja a la derecha, monja a la izquierda y monjas por todos lados. Entonces la pobre monjita, bueno, dicen, de repente solo hay trato de mujer y mujer y de repente, ¡ay, qué manita tan bonitas tienes!
tú querida compañera monja. Oh, qué ojos tan azules. Oh, qué ojos tan verdes. Oh, qué labios tan jugosos, querida monja. O sea, ya solo hay trato de mujer con mujer. ¿Cómo terminan las pobres mujeres? Monjas, ¿cómo terminan? Muchas terminan practicando el lesbianismo. ¡Wow! El lesbianismo. Qué tremendo, la profecía lo señalaba. Primera de Timoteo 4:1, doctrina de demonio. Primera de Timoteo 4:3 dice que esa doctrina de demonio es el prohibirse casar. Claro, entonces el resultado, el lesbianismo en el análisis final es doctrina de demonio. El lesbianismo en el análisis final es un resultado o fruto de demonios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Todos los que están comprendiendo esta maravillosa profecía que lo estamos viendo hoy, escriban en los comentarios súper guau. Como quiera escribirlo, pero súper guau. ¿Cómo se va cumpliendo al pie de la letra esta profecía? Monjas con lesbianismo. Ahora, usted dirá, ministro, pero ministro, usted también en el título colocó matrimonio, monjas y curas. Lesbianismo y homosexualismo. A ver, ministro, ¿qué con el asunto de los curas? Bueno, Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice que iban a haber doctrinas de demonio. Primera de Timoteo 4 verso 3 habla de que prohibirán casarse. También los pobres hombres. Los hombres se les quita la institución del matrimonio, se les prohíbe a ellos, y entonces ellos quieren servir a Dios en la iglesia católica. Los hombres, primero vienen siendo monaguillos ahí sirviendo, ayudando al cura. Ustedes saben por qué finalmente allí los curas empiezan a abusar de los niños. Bueno, tiene que ver con todo esto, con esta doctrina de demonio. Entonces tenemos Primera de Timoteo 4, versículo 1. Primera de Timoteo 4, versículo 3. El prohibirse casarse. En el asunto de los hombres, el resultado es un cura. Un cura no se casa. Un cura está prohibido tener esposa. Entonces, ¿qué hacen los curas? Bueno, allá en el monasterio, allá en la catedral católica, pues, ¿qué hacen? Pues reciben clases con hombres. Otra vez, la misma historia. Adelante, hombres. Hay un cura. Atrás, otro hombre. A la derecha, hombre. A la izquierda, hombre. Y por todos lados, hombre. Claro, porque todos esos hombres, entre comillas, quieren servir a Dios. Pero de repente, como solo hay trato con hombres y no hay mujeres, ¿qué empiezan a hacer? Empieza un hombre a gustarle a otro hombre. ¡Ay, qué cabello más suave tienes! ¡Ay, esas tus uñas, cómo te la cortaste! Y empiezan ya con sus cosas raras. Y peor si empiezan a consumir el huevo. ¡Peor! ¡Peor! Esas hormonas se vuelven locas. Aplica tanto a mujeres y aplica tanto a hombres. Por eso, entonces, los que están ahí como curas, que se les prohíbe casarse, y como están estudiando solo con hombres, que terminan siendo homosexuales. Palabra clave ahora, palabra clave primero allá, coloquen allá, curas. A ver, todos a escribir allá, curas, pero no es cura de curita, sino curas de religión, curas, los curas. Es la palabra clave. Los curas entonces terminan finalmente como homosexuales. Y hablando del asunto de hombre con hombre, eso se llama homosexualismo. Pero primero quiero que escriban todos allá en los comentarios la palabra cura o curas, porque son varios hombres que se les ha prohibido el casarse. Ahora, estos curas tienen un problema. Y el problema es el mismo problema, lo heredaron, por decirlo así, de Sodoma y de Gomorra. A ver, ministro, vamos despacio. De acuerdo, vamos despacio. Pero el tiempo está avanzando. Génesis capítulo 18. A ver, todos escribiendo ahí en los comentarios. Curas, es la palabra clave. Curas, estamos en esa sección. Curas igual homosexuales. Curas igual homosexuales. A ver, todos, moviéndonos. Génesis capítulo 18. Génesis capítulo 19, encuentro yo el relato bíblico en Génesis 18 que viene Cristo acompañado de dos ángeles y viene a visitar a Abraham y a Sara. Cristo empieza a conversar con Abraham y Abraham detecta que en los tres hombres hay un tercer hombre que es distinto a los otros dos y se inclina y dice: ¿qué manda mi señor a su siervo? O dice: Señor, no pases de largo. Señor, no dijo señores, dijo Señor.
porque identificó que uno de los tres era Cristo. Y el espíritu de profecía me respalda a mí, que el que estaba ahí ante Abraham era Cristo, el Hijo de Dios. Y los que los acompañaban eran dos forasteros más, que eran dos ángeles. Génesis 19, verso 1, verso 2, verso 3, nos dice, y los dos ángeles llegaron a Sodoma. Los dos ángeles. Ya no les llama forasteros, ya no les llama hombres, llama ángeles. ¿Qué significa esto? Que el caso archivado en el cielo, el caso archivado en la Biblia, en su Biblia, en la mía, ese caso archivado de Sodoma y de Gomorra, que lo visitó Cristo y dos ángeles, estos dos ángeles en Génesis capítulo 19, llegan a Sodoma y a la entrada se cree muy posible que el alcalde, o tal vez como alcalde, es muy posible que llegó a tener ese título Lot, o por lo menos líder de Sodoma. Lot llegó a ser líder allí en su comunidad. Entonces, dice que ahí estaba Lot a la entrada. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando llegaron los dos ángeles en forma humana, entonces Lot, como líder, como uno de los líderes de esa comunidad de Sodoma, le invita a estos dos forasteros, que eran dos ángeles en forma humana, y en forma humana varón, en forma humana hombre. Entonces los invita a su casa, y porque él conocía el tipo de gente que estaba ahí en esa población. Entonces los invita y ellos acceden, van a la casa de Lot, y luego tal vez habían pasado minutos, no lo sé a ciencia cierta cuánto había pasado de tiempo, pero sí sé, según el relato bíblico de Génesis 19, que van y tocan la puerta. A ver, Lot estaba hablando con los dos forasteros, que eran dos ángeles, en forma humana. Todos tocando ahí insistentemente, y había una turba allá afuera estaba la turba, y la turba decía, Lot, ábrenos, Lot, queremos a esos dos varones. Y la Biblia dice, el relato bíblico dice, gracias por todos nuestros amigos y hermanos, aquí estamos superando el centenar, y seguimos, solo aquí en nuestro canal, más nuestros canales, llegamos a miles. Gracias por usted, gracias. Ahora, estaban tocando ahí la puerta, y de repente dice allá afuera la turba, Lot, sácanos a estos dos varones. Y Lot viene a negociar con esta turba, que según el texto bíblico, que desde el más joven hasta el más viejo, hablando de hombres, del más joven hasta el más viejo, estaba exigiendo a Lot que les diera a esos dos hombres. Y dice, saca a estos dos hombres porque queremos conocerlos. Cuando uno analiza la palabra en el hebreo, y la palabra, el texto bíblico, cuando uno lo analiza profundamente, queremos conocer, significa queremos acostarnos con esos dos hombres, los queremos violar, pues más claro, ya no puedo yo. O sea, los queremos violar, sacan a esos dos hombres porque lo vamos a violar. ¿Y quiénes querían hacer eso? Desde el más joven hasta el más viejo. Ministro, ¿y dónde usted aprendió eso? En Génesis capítulo 19, estudiando profundo. Entonces, los que estaban ahí eran hombres, del más joven al más viejo, quería acostarse con los dos hombres, que en realidad eran dos ángeles. Entonces viene Lot, ya entendió la maña que tenían ellos. Entonces le dice Lot, miren, jóvenes y viejos, no toquen a estos que son mis invitados, no los toquen. Les voy a dar mis dos hijas. Mis dos hijas nunca han conocido varón. Puesto de otra manera, miren, mis hijas son vírgenes. Yo se los voy a dar. Y pueden hacer con ellas, si quieren las violan, por decirlo así, pues, porque estaba él rescatando a estos dos forasteros y estaba sacrificando, por decirlo así, a sus hijas. Pero ellos dijeron, no, queremos a los hombres, queremos, así como protesta, queremos a los hombres. Y esos dos hombres eran dos ángeles, señores, esos dos hombres eran ángeles, pero ellos querían violar a los ángeles. ¿Qué significa esto entonces? Que eran homosexuales. Por eso es de que cuando Dios destruye, tanto era el homosexualismo en Sodoma y en Gomorra, que tuvo Cristo y sus dos ángeles bajar, aterrizar a la tierra y destruir a Sodoma con fuego y azufre. ¡Wow! Hoy, dentro del pueblo de Dios, hay lesbianas. Guste o disguste, se los voy a decir.
Dentro del pueblo de Dios hay mujeres que se acuestan con otras mujeres. Hay hombres, puesto de otra manera para que lo sientan un poquito más fuerte, dentro del pueblo de Dios, el pueblo, la iglesia de Dios, dentro, hoy, el pueblo actual, hay lesbianas. Una hermanita acostándose con otra hermanita. Hoy, entre el pueblo de Dios, ya dejemos a la iglesia católica, ya les dimos lo que realmente describe la Biblia, pero hablemos ahora de nosotros. La iglesia, el pueblo de Dios, en la iglesia adventista, vayan a comprobarlo en el internet, hay iglesias adventistas homosexuales. Vayan a buscar allá en el internet una página que se llama Kinship, así como lo escuchan. Kinship, que es una asociación de homosexuales dentro de la iglesia adventista. Entonces, hoy hay hermanas que todavía están en el closet, que no han salido, pero que se acuestan con otra hermana, mujer con mujer. Hoy hay hermanos que se acuestan con otro hermano. Eso se llama homosexualismo dentro del pueblo de Dios. Por lo tanto, si Dios no soportó a los homosexuales y lesbianas de Sodoma y Gomorra y los destruyó con fuego, hoy tampoco va a soportar a los homosexuales dentro del pueblo de Dios. Tampoco va a soportar a las lesbianas dentro del pueblo de Dios si no se arrepienten. Ministro, pero ¿me está diciendo que se van a perder las lesbianas? ¿Me está diciendo que los homosexuales se van a perder? No le estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el pecador no arrepentido y empedernido, que no se arrepiente y no se aparte, sí se va a perder. Eso sí lo estoy diciendo. Si un homosexual se arrepiente, amaba a otro hombre y deja de amar a ese hombre y ahora ama a una mujer y se casa, ¿se va a salvar? Sí se va a salvar. Si cumple los requisitos de Ezequiel 9:4, gemir y clamar contra los pecados. Pero si este personaje, en lugar de dejar a su amante, un hombre con otro hombre, un hermano con otro hermano, están ahí enamorados, en lugar de dejar ese amante y dejar ese pecado, tapa el pecado, eso le digo, se va a perder. No puede tener salvación ni vida eterna. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Lea todo el texto bíblico y va a descubrir lo que estoy diciendo. De hecho, creo que usted ya lo sabe. Ahora entonces, ¿qué significa esto? Ministro, ¿cómo van a ser eliminados los homosexuales y lesbianas no arrepentidos, empedernidos dentro del pueblo de Dios? Solo hay una forma, la purificación de la iglesia. Cuando uno lee el texto bíblico, 2 de Timoteo 4, el versículo 1 habla de que va a haber juicio de los muertos y juicio de los vivos. Ahí van a ser eliminados en el juicio de los vivos. Cuando se cumpla Amós 9:10, a espada morirán todos los pecadores de mi pueblo. El juicio de los vivos está descrito en Ezequiel 9. Lo seguiré diciendo porque es lo que va a venir. Lesbianas dentro del pueblo de Dios, homosexuales dentro del pueblo de Dios van a perecer si no se arrepienten. De igual manera, lesbianas, homosexuales fuera del pueblo de Dios también van a perecer. ¿Cómo lo sé? Hermanos y hermanas, en San Francisco y Oakland habían carnavales de homosexuales y Dios destruyó en el tiempo de Elena de White a través de un terremoto, el terremoto de San Francisco, destruyó a esa comunidad, por lo menos de esa generación, pero ya se duplicaron y ahora existen mucho más. Así que, hermanos y hermanas, doctrina de demonio es el resultado final, el prohibirse casarse, y el resultado es lesbianas con las monjas, lesbianas dentro del pueblo de Dios también. Sí, tal vez no son monjas, pero están ocultas en el closet, no han salido, pero siguen siendo hermanas del pueblo de Dios. Si están en ese pecado, es el resultado de escuchar doctrinas de demonio y practicar doctrinas de demonio. Homosexuales en la iglesia católica, sí, un gran número de curas, por eso es que violan, abusan de niños y están un cura con otra cura, o un cura con algún feligrés de la iglesia católica, hombre también. Pero eso no solamente ocurre allá, sino que ocurre también dentro de nuestro territorio. Entonces, hermanos queridos, he explicado lo que la Biblia nos enseña. Lo que se acerca es, llámese pecado de homosexualismo, llámese pecado de lesbianismo, llámese pecado de orgullo, llámese pecado de mentira, llámese pecado de adulterio, llámese pecado de fornicación, llámese cualquier tipo de pecado, no sé en cuál está usted. Si usted sigue y persiste en esto, viene el juicio de los vivos, la iglesia va a ser purificada, y si seguimos así, o si seguimos mal, si seguimos en pecado, vamos a perecer. Pero hoy la motivación no es para perecer, la motivación es para sobrevivir.
Tenemos que empezar a gemir y a clamar contra todas las abominaciones que se hacen en la iglesia y obtener el sello del Dios vivo. Gracias por habernos acompañado, gracias a las decenas, centenas y miles de hermanos que nos están viendo en los distintos canales que nos retransmiten. Gracias por nuestro querido radio escuchas de Radio Reino, la voz de Miqueas 6:9. Estuvo con ustedes el ministro Enoc Martín. Les invito a todos los viernes en la programación de Escuela Matrimonial, todos los viernes, mientras Dios nos permite la vida. Y también les invitamos a que vayan a nuestro canal en YouTube y nos encuentran como Ministro Enoc Martín. YouTube, Ministro Enoc Martín, ahí ya tenemos la escuela sabática profundizada, la lección de esta semana, ahí está, vaya a verlo si no lo ha visto y compártalo. Vamos a mover y hacer obra misionera juntos. Gracias por acompañarnos, le anuncio, mañana, parte de la mañana, todos los sábados estamos transmitiendo en vivo. Está invitado mañana en la mañana a escuchar toda la serie que llevamos profética. No se lo puede perder, esté atento. Le vamos a mandar una notificación en Facebook, en WhatsApp. Esté atento. Mañana por la mañana, temprano empezamos. Esté atento, no duerma mucho. Que el cielo lo bendiga poderosamente. Estamos en contacto y ya saben dónde nos vamos a ver. A ver, todos a escribir. En el Monte Sión, en el Monte Sión, Monte Sión, Monte Sión, Monte Sión. No se puede ir sin escribir la frase, nos vemos en la cumbre del Monte Sión. Y tampoco se puede ir si no le da fuertemente me gusta a ese botón y comparta el video, este video que va a quedar aquí. Y vea nuestros otros videos allá en nuestro canal en YouTube, Ministro Enoc Martín. Que lo disfrute. Nos estaremos viendo en horas. ¡Chao! Chao, chao. Cuídense. Nos vemos en la cumbre del Monte Sión.